Qué bueno que vino. Hay algunos que todavía están de vacaciones, gracias a Dios. Y los que estamos aquí le damos gracias a Dios porque nos permite congregarnos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Por favor, hermanos. ¿Sí trajo su Biblia? Permítame, ahorita le digo. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el libro de Esther. Me parece que el día de lunes o martes, de mañana o pasado mañana, vamos a estar iniciando un nuevo proyecto o una nueva estrategia, un nuevo programa de lectura de la Biblia juntos. Así que llegamos hasta Nehemías y me parece que vamos a comenzar en el Nuevo Testamento, en Mateo. Le vamos a estar enviando por WhatsApp y por todos los medios que podamos para que nos acompañe a leer la Biblia. En los retos de nuestra lectura bíblica que hemos tenido, que tuvimos durante el año, fue leer 3, 4 capítulos, escribir 5 versículos diarios de lunes a viernes. Y así leímos la Escritura durante todo el año. ¿Cuántos pudieron hacerlo? ¿Sí? Digan amén. Ok. Pueden hacerlo este año con nosotros, ¿sí? Abdi nos ayuda a hacer ese plan de lectura y nosotros lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Nos da mucho gusto verlos aquí y gracias a Dios que nos permite estar este año iniciando y con su presencia, con su respaldo, con su gracia, ¿verdad? Gracias a Dios que nos regala estos 365 días que ya iniciamos y que está con nosotros. Algunos con días, meses, años anteriores se nos adelantaron, pero están alabando al Señor también. Y un día vamos a estar alabando al Señor todos juntos. Hablo de aquella dimensión del cielo, ¿verdad? Vamos a leer Esther. Así le decían allá donde estaba viviendo, ¿verdad? En Babilonia. Pero su nombre en Israel era Hadasa, con H. Yo digo Hadasa, puede ser Adasa en español, ¿verdad? Así se llamaba, así la conocían sus paisanos, pero allí en el ambiente babilónico era Esther. ¿Cómo se llamaba? Vamos a leer unos versículos nada más. Lea conmigo o vaya conmigo antes. ¿Sabe dónde está Esther? Ubicado en la Biblia, el libro de Esther, antes de Salmos, de Job, ¿verdad? De Proverbios, Salmos, Job, y está un poquito antes, o después de Esdras y Nehemías, como ya lo decíamos. Quiero hablar de la operación de Dios, en este caso, ¿verdad? La operación, le llamé a la predicación para que la recordemos, Operación Mardoqueo, Esther capítulo 2. Y hay una operación en la historia, que es la historia de Dios, su historia, donde opera el Padre, opera el Hijo, y estamos viviendo la operación del Espíritu Santo. La operación es la ejecución de algo, en este caso la ejecución del propósito divino en la tierra, en su planeta, con su creación, que somos todos nosotros, y ahora con sus hijos. Pues ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces vamos a estar viendo, solo vamos a hablar de una operación que es la Mardoqueo, la operación de Jesucristo, aunque sabemos que tenemos tres otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces para nuestra mente natural no es posible entender esto porque decimos, ¿cómo es? Hay un solo Dios, pero son tres personas y un solo Dios. ¿Cómo es eso? Porque las matemáticas no nos dan, ¿verdad? Para eso. Pero tiene que ser una revelación. No es una pedagogía normal o común o natural, ¿verdad? Porque en la pedagogía entran en esa enseñanza o esa forma para enseñar, para aprender nosotros, los grandes, los adultos, los niños, entran nuestros sentidos y también en la palabra de Dios
entra nuestro entendimiento, el conocimiento, pero en la pedagogía divina o en la forma de enseñar de Dios, aparte de que entra eso, es una enseñanza sobrenatural, es una pedagogía que va más allá de lo natural, pues, ¿verdad? Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos para ilustrar esto, ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, no lo has aprendido porque llevas tantos años conmigo y lo repites y lo escribes y lo repites. No, no lo has aprendido o no lo sabes por eso. No te lo reveló ni carne ni sangre, le dice, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, eso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entiende por revelación, pues es lo que estoy diciendo. Que tú y yo debemos de comprenderlo, de creerlo, de abrazarlo y de caminar en ello. La operación del Padre la vemos, la ejecución de sus propósitos en toda la palabra y en toda la historia. Y de pronto llegó la ejecución de su plan eterno a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces entramos en esa operación, ¿verdad? En ese tiempo, en esa ejecución de sus planes por medio del Hijo amado, del Cordero de Dios. Así le llama Juan, así le llama Apocalipsis, otra vez Juan el discípulo amado, Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Y después en el libro de Esther, aunque no menciona la palabra Dios, ¿verdad? Parece que suceden algunas casualidades, ¿verdad? Diríamos que son causalidades, causas, razones por las que Dios permite que el libro de Esther esté allí y que nos enseña sus verdades, su gracia, nos enseña la ejecución de los planes divinos. Parece que fue casualidad, pero no, el plan de Dios estaba presente, la operación del Padre estaba presente en Esther. Pero también la operación del Hijo de Dios, el que vino a redimir al hombre, y la operación del Espíritu Santo, que no vemos, pero que está en nosotros, porque vive en nosotros, dijo Jesús. Por eso lo van a comprender, a conocer. Ustedes le conocen porque está en ustedes, dijo Jesucristo. Así que vemos la operación de Dios, nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este libro, donde se desarrolla un tema maravilloso que parece todo casualidad, pero que sin embargo Dios acomoda todo según su plan y su propósito eterno, para nuestro beneficio y bendición. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Que todo lo que Él hace, en todo lo que Él ha hecho, Él está pensando en usted. Está pensando en amarle, en ayudarle, y no solo en usted y en mí, sino en todos los que todavía no le conocen. Su corazón late por la gente que todavía no viene a Él, pero que un día va a venir a Él. ¿Sí lo cree? Un día se van a postrar a Él, le van a servir, le van a adorar. Así que vemos ahí, usted ve o recuerda, para no leer todo el capítulo 1, cómo se desarrolla la historia de Esther. El contexto, un país donde no es cristiano, donde Dios no está en el corazón de las personas, un rey llamado Asuero, ¿verdad? Que tiene una reina Vasti, hermosa, ese es su significado, bella, ¿verdad? Pero que cuando él quiere mostrar el reino a todas las provincias, más de 127, toda la grandeza y la gloria de aquel reino, manda a llamar a todos y en un momento manda a llamar a la reina que no quiso venir. Di conmigo, la reina no quiso venir cuando el rey le llamó. Y entonces él tiene algunos consejeros, ¿verdad? Hay más detalles que estoy omitiendo, pero que usted puede leer el libro de Esther y puede disfrutar de esa historia y del propósito eterno de Dios en esa historia, de la voluntad divina de Dios, puede disfrutarla allí. Y entonces no viene Vasti y se encuentra allí Mardoqueo, dice la palabra de Dios, un judío que también en los que se llevaron cautivos a Babilonia, donde ahora están, pues se encuentra él, ¿verdad? Tiene allí un tío, a la tía, la esposa del tío, y ellos fallecen allí en Babilonia, ¿verdad? Y entonces dejan a una niña, Adasa, ¿sí?
La dejaron allí, la niña se quedó huérfana. Y entonces este Mardoqueo trabaja allí en la puerta, hace un trabajo en el palacio del rey, en la capital de aquella gran ciudad y aquella gran potencia mundial de aquel tiempo. Y él está siempre a la puerta porque tiene un trabajo allí, desarrolla un trabajo, está muy cerca del rey. Él es descendiente de Benjamín. Y encontré yo algunas características, por eso le puse esta mañana Operación Mardoqueo, que me llevan a pensar en la operación del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Padre a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y me llevan ahí a pensar en ese Mardoqueo que es descendiente de la tribu de Benjamín. Y Benjamín significa hijo de la mano derecha, ¿verdad? Y así que vemos a ese hermano Mardoqueo habitando allí. Y entonces me recordó a mí a Jesucristo, que no solo es un hijo de la mano derecha, pensando, sabemos que en Apocalipsis Dios confirma de dónde viene él y le llaman el león de la tribu de Judá. ¿De qué tribu viene, verdad? Pero estamos pensando en la mano derecha. ¿Dónde se sentó Cristo cuando ascendió al cielo? A la diestra del Padre. Y por eso me lleva a pensar en la operación del Hijo cuando leo a Mardoqueo, cuando aprendo de su vida. Saber, recordar que hay una operación del Hijo de Dios viniendo para rescatarnos a todos nosotros. Mardoqueo se puede apreciar como el que redime a Hadasa, a su prima, algunos dicen su sobrina, pero parece que en algunas partes de la Biblia dice que ella era hija de su primo y entonces, bueno, era su familiar. Y ella tenía un familiar muy cercano llamado Mardoqueo. Allí está Mardoqueo, ¿verdad? Ahí vemos al hombre y vemos a la niña, a la jovencita que queda huérfana. Está pasando por un momento difícil porque en primer lugar no está en su tierra y en segundo lugar se queda sola aparentemente, sin quien le ayude, está desamparada, está viviendo una calamidad porque de por sí en el Antiguo Testamento cuando una mujer se quedaba sola o moría su esposo, su familiar, se quedaba desamparada totalmente. Podía decirse que perdía algunos derechos en su vida. No era como un hombre. Y entonces era el caso de Hadasa, llamada Esther en aquella nación. Era extranjera en aquella nación. Estaba sola. No tenía, parece, a nadie que le ayudara. Parece que su destino se había opacado y parece que su futuro, el que ella tenía, estaba oscureciéndose. Pero Dios está pensando en Mardoqueo y está pensando en Jesucristo, el que nos redime. Se queda huérfana, pero recibe, según la ley de los judíos, el poder de redimir, en el caso de Mardoqueo, por ser el pariente más cercano. Recibe el poder de redimir a Esther, según la ley judía. Ahorita vamos a ver en la escritura, en Levíticos 25. ¿Me ayuda? No hemos leído todavía, pero vamos a leer antes de leer esos capítulos de Esther 2, Levíticos 25, por favor. Y ahorita regresamos a Esther 2. ¿Sí lo tiene? El versículo 48. Después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Vamos a leer solo ese versículo. Bueno, vamos a leer el 25 también. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Los dos versículos hablan de cómo cuando alguien empobrecía, vendía su tierra, vendía su casa, y llegaba un momento en que ya no tenía tierra, ya no tenía casa, ya no tenía nada, y para salir adelante
El hermano que empobrecía vendía hasta su vida como esclavo a su hermano. Y entonces tenía que permanecer así, esclavo, según la ley de los judíos, pero un hermano de él, el pariente más cercano, podía volver a redimirlo, a comprarlo, a rescatarlo de su estado en el que estaba. Y es lo que está diciendo Levíticos. Podía volver a adquirirlo, recibirlo, comprarlo de nuevo porque se había vendido como esclavo. Regresemos a Esther, capítulo 2, para leer un poquito más acerca de lo que está haciendo y lo que yo le platiqué de Mardoqueo con su sobrina. Por eso me parece encontrar aquí la operación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, en el capítulo 2, versículo 1, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. ¿Está conmigo? Lea por favor el 4 y yo el 5 y así seguimos. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, la había criado porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él porque le hizo, por lo que hizo, darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Hasta ahí, usted va a seguir leyendo. Y lo que yo le dije ahí está escrito, ¿verdad que sí? No lo inventé yo, ahí está. La palabra de Dios. Un tío que adopta. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio el espíritu de adopción, ¿verdad? Vino Jesucristo y nos adoptó, nos hizo hijos, a los que recibimos a Él, a los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que vino Mardoqueo y estamos viendo la operación del hijo desde antes que viniera, llegara. El plan de Dios eterno, ¿verdad? Estamos viendo allí el plan maravilloso de amor para con usted y conmigo. Mardoqueo ve a su prima, su sobrina, su familiar. Era el más cercano y él tenía todo el derecho de poder redimir. Era el pariente más cercano. Y desde pequeña la tomó como hija. Dejó de ser su sobrina, su prima, lo que haya sido, y la tomó como su hija. Él es nuestro pariente más cercano. ¿Quién? Jesucristo. La Biblia dice que Él es el hermano mayor. Y Él nos redimió cuando nosotros estábamos viviendo como extranjeros. Estábamos viviendo en calamidad, nos sentíamos solos.
Quizás no era nuestro caso como el de Hadasa, el de Esther, pero así nos sentíamos, así vivíamos, teníamos una realidad oscura de pecado, alejados de las promesas de Dios, dice Pablo en Éfeso o en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Alejados de esas promesas, lejos de él. Pablo a los romanos también lo dice. Pero Dios tenía un plan, tenía que desarrollar una operación en su Hijo Jesucristo y tenía que ser el pariente más cercano que nos redimiera. Él tenía la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Es decir, nosotros perdimos toda oportunidad en la vida de poder alcanzar su gracia, su amor, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos, dice Pablo, de la gloria y de la gracia de Dios. Empobrecimos de tal manera que cuando Cristo nos halló tan pobres, que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecer nuestra vida. Nos halló tan mal, tan desnudos, como Él le dice a través del profeta Isaías a su pueblo: te encontré desnuda, te encontré sin marido, ¿verdad? Te encontré sin nada, pero allí estaba Dios listo para redimirnos. Nuestro pariente más cercano es Dios. Nos gozamos este fin de año porque vinieron parientes muy cercanos a visitarnos. Oh, y cuánto comimos, ¿verdad? Romeritos, pavo, pierna, carne asada, pozole, ¿qué más? ¿No comió? Se hubiera venido por acá, aquí había. No, es decir, yo sé que sí comió. Yo sé que le fue muy bien. Bacalao. Comió lo que Dios le permitió. Y sobre todo disfrutó a sus parientes más cercanos. ¿Por qué no disfruta Cristo? Y es lo que disfrutamos este fin de año y este inicio de años. El pariente más cercano que usted puede tener es a Cristo, lo tiene dentro de usted. El que le vino a rescatar, cuando lo miró solo, lo miró sin fuerzas, como Hadasa. ¿Qué iba a ser una señorita en medio de una nación idólatra? ¿Qué iba a hacer sin parentela? Pero estaba Mardoqueo dispuesto a redimirla. Estaba Cristo dispuesto a pagar un precio por nosotros, a volver a comprarnos, a pagarlo todo, tanto que derramó su sangre para acercarnos a Él. El pariente más cercano, su redentor, compraba la libertad de aquella persona. En este caso de Hadasa, no se había vendido, pero había quedado sola. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, el pariente cercano entonces se casaba con la viuda. Eso lo vimos allá en Deuteronomio 25:5, en Ruth, ¿verdad? Se muere el esposo de Noemí, se mueren los hijos, se quedó viuda, se quedó sin varones, sin nadie que le diera heredad, y solo tenía una nuera que era de otro país, moabita, ¿verdad? Que por cierto Dios les había dicho, no se junten con ellos, ¿no? Y llega Ruth y dice, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Y entonces surge ahí la necesidad también en la historia de Ruth de un redentor. Y dicen, bueno, los difuntos dejaron tierras, pero ¿quién las puede recuperar para nosotros? El pariente más cercano, pero la ley de los judíos decía, puede recuperarla, pero tiene que recuperar también si hay una viuda, la tiene que comprar también. Y hubo un hombre muy amable y caballeroso y dijo, oye, pues yo tengo para comprar las tierras. El que redime debía ser rico, como Jesucristo es rico, pero se hizo pobre por causa de nosotros, para enriquecernos a nosotros. Y entonces estaba allí uno que tenía dinero, pero cuando supo que había una viuda de por medio, con todo el respeto, muy caballerosamente dijo, no, yo no lo compro, porque si al comprar la tierra tenía también que redimir a la viuda, ¿verdad? De uno de ellos, que era, en este caso, a Ruth. Pero encontró a Booz,
Diga conmigo, encontró un redentor, uno que le estaba asegurando su destino, aseguró su destino, le dio seguridad, le dio vida, le dio protección, le dio todo. Y compró las tierras y se quedó con Ruth, se casó con ella, y de ahí vino el hijo de Ruth, de Boaz. De ahí vinieron David, vinieron Jesucristo nuestro Señor. Así que había una ley que proponía el no dejar abandonados, el poder redimir a las personas que quedaban en bancarrota, en calamidad. Dijimos Deuteronomio 25:5, Génesis 38:8, usted lo puede leer. No lo vamos a leer. Vamos a leer el de Job. ¿Alguien me ayuda a leer Job 19:25? Job también era, al ser uno de los patriarcas, era un hombre justo. Entró en un tiempo de calamidad, de tristeza, lo perdió todo. Diga conmigo, lo perdió todo. Nosotros habíamos perdido todo, incluso la vida eterna. No teníamos absolutamente nada. Y Job se quejó de que nadie vino a rescatarlo, señores. Se necesitaba alguien que llegara a rescatarlo. Y nadie vino, pero tuvo fe. Y él proclamó en Job 19:25, dijo, nadie puede. Está anunciando que vendría un redentor en el futuro. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Todos los que venían a verlo eran para acusarlo, para decirle, tú tienes la culpa, tú eres el culpable, te está pasando esto por esto y por esto y por esto. Y Job está esperando que alguien lo rescate, y nadie lo rescata porque ya no tenía tierra, ya no tenía nada absolutamente, lo perdió todo. Por eso él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y él está mirando con mucha fe a que un día vendría un Mesías que lo podría rescatar. Podría rescatarlo. Por eso él dice, yo sé que mi Redentor vive, que se va a levantar, me va a levantar a mí del polvo y me va a rescatar. Son esos momentos en los que Dios es muy puntual en nuestra vida. Diga conmigo, Dios es puntual para hacer lo que tiene que hacer conmigo. ¿Sí lo cree? Siempre llega a tiempo. Si necesitas ser rescatado, Él llegó para rescatar tu vida. En esa operación, Mardoqueo, en esa operación de Jesucristo, Él llegó para salvarte, para rescatarte, y lo hizo a tiempo. Y tú volviste a estar quizás en una calamidad, en un tiempo difícil, y te preguntas, ¿qué pasó con Dios? Es que Él está ahí y tú necesitas comprenderlo. Y no necesitas pensar en que Dios te tiene que rescatar porque llevas muchos años en la iglesia, no. Esa pedagogía no es suficiente, esa enseñanza. El tener un reto de lectura bíblica todos los años no es suficiente. Dios necesita revelarte a Cristo, necesita revelarte al Hijo para que tú sepas quién es Él y qué vino a hacer por ti, y dejar de vivir en calamidad, dejar de vivir en derrota, en pérdida, dejar de vivir mal. Pensar que hubo un tiempo de ejecución en el plan de Dios donde Él envió a su Hijo Jesucristo para sacarte de lo más vil, de lo menospreciado, como dice Pablo, de lo que no es, para ponerte, para darte un nombre, ¿verdad? Bueno, y estamos allí viendo esa operación del Hijo de Dios en Mardoqueo. Mardoqueo toma a su familiar, la redime, la lleva consigo, la toma, la cría y es su hija. Tú eres un hijo de Dios. Puedes sentirte muy lejano cuando estás en problemas. Puedes sentirte acusado, puedes sentirte que no vales lo que Dios sí cree que vales, sí sabe que vales. Sabe que vales tanto que vales la sangre de Cristo. Amén.
Y vamos a ir más adelante con unas características del que redime. Debía ser cercano en parentesco, y eso lo dice Hebreos, ¿verdad? Con el fin de Jesucristo identificarse con nosotros. Hebreos 2:17. Filipenses capítulo 2 dice que se despojó a sí mismo. Hebreos dice que debía ser semejante a nosotros, ¿verdad? Semejante a sus hermanos para poder redimirnos. Debía ser cercano en parentesco. Romanos 8:3 también dice que Él era como nosotros, semejante en todo, pero sin pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea, esa característica de uno que redime debía ser cercano en parentesco. Debía ser capaz de redimir. Debía estar libre de cualquier calamidad, de cualquier necesidad de redención de sí mismo. Él no murió para redimirse a sí mismo, porque Él es Dios, el Hijo de Dios. Él se parecía a todos en nosotros, semejante a nosotros, pero sin pecado. O sea, Él no murió y se redimió a sí mismo, no, nos redimió a nosotros. Otra característica es que Él debía estar dispuesto a redimir. Dile al que está a tu lado, Dios siempre está dispuesto a rescatarte de cualquier situación en la que estés. Él está dispuesto. Él estaba sufriendo allí en el huerto del Getsemaní y le dijo al Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Él estaba dispuesto, di otra vez conmigo, Él estaba dispuesto a rescatarme. Y hoy Él está dispuesto todavía a venir contigo, a abrazarte, a comprarte, a liberarte, a darte un destino glorioso. Pero tú necesitas, y yo necesitamos saberlo. Y última característica, hay más, la redención fue completa cuando el precio fue pagado por completo. O sea, Él tenía que pagar todo para que le dieran lo que Él estaba comprando. Y Él lo pagó todo. Él no le debe nada a nadie. Y cuando nosotros aceptamos ese rescate, la deuda está totalmente pagada en Él. Él tuvo la capacidad de pagarla. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5. Hasta ahí. Y tú vas a decir este principio de año, oye, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, yo quiero de una forma espiritual dejarte sembrado en tu corazón que Él vino a rescatarte y que todo lo que está por delante este año te pertenece a ti, todo lo que Dios ha preparado para ti, por el poder de Jesucristo, por el poder, por la operación de Jesucristo. En este caso leímos a Mardoqueo, a Esther. Apocalipsis 5. Y de pronto nos encontramos sin entender, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por los 7 sellos. Era una escritura. Era una carta de propiedad. Y alguien la tenía que comprar, esa propiedad. Y nadie podía hacerlo. Y ahí el Señor estaba allí con esa carta en su mano, con ese rollo, y estaba sellada. Y nadie podía comprarla. Y sigue diciendo, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Está diciendo, ¿quién tiene la capacidad de comprar? ¿Quién tiene la capacidad de adquirir esa escritura? Nadie, ¿verdad? Nadie tiene o tenía esa capacidad. Estamos hablando de algo sobrenatural, algo espiritual. Y eso es lo que está diciendo el ángel, está pregonando. Antes de que el hombre y la humanidad sea propiedad de alguien, antes de que alguien la reclame, el ángel se levanta y dice, allí está el libro, allí está el rollo en la mano del Padre, del que está sentado en el trono. ¿Quién tiene la capacidad de comprarlo?
y abre un llamado. ¿Y crees que nadie tenía la capacidad de comprarnos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El diablo no tuvo esa capacidad. Tus problemas tampoco. La historia, los buenos maestros, nadie se levantó para reclamar. El versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. A Yuri le dieron un préstamo para comprar una casa, un préstamo chiquito. Y nosotros empezamos a orar. Tiene unos días eso. Y dijimos, Señor, no tenemos una casa. Te tenemos a ti, ¿verdad? Bien espirituales, ¿verdad? Vivimos en tu templo, en tu casa, bien espirituales. Pero queremos una. Y entonces empezamos a buscar en internet y todavía seguimos buscando. Y hay muchas casas muy bonitas de 1 millón para arriba, la mayoría. Y nuestro préstamo, bueno, el de Yuri, ¿verdad? Es menos de 1 millón, menos de medio millón. Y entonces empezamos a ver y oramos y veíamos y nos emocionábamos. Y salen ahí los anuncios, ¿quién quiere comprar? 1.800.000. Y Yuri y yo, y veíamos el préstamo y no nos alcanza. Y por supuesto que no estamos llorando, porque sabemos que Dios tiene preparado algo para nosotros. Nosotros lo creemos. ¿Usted cree que Dios tiene preparado algo para usted? Cuando no le alcanza, a Dios sí le alcanza, señores. Amén. Y entonces está ahí el ángel. Es un ejemplo que estoy dando, una ilustración para que comprendamos lo que está pasando en esta escena, capítulo 5. El ángel está diciendo, ¿hay alguien? Y él dijo, no hay nadie, a nadie le alcanza. Y entonces está ahí toda la humanidad como la vio Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Están ahí todos pobres, tristes, moribundos, en calamidades. Está un Job que estaba muriendo sin un redentor, pero él dijo, yo sé que mi redentor vive. Hace años estaba un Martín, una Yuri, un Iván, un Manuel, hace muchos años, sin un redentor, sin alguien que confiara, que comprara, que pagara por nuestra vida. Estabas tú y estaba yo. Y el ángel está diciendo, ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, diga conmigo, no había nadie que le llegara al precio, señores. Y entonces en el versículo 4, Juan se suelta a llorar. Y no era un llanto así de que así quedito. No, era un gran llanto, señores, hermanos, amados. Dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Estaba llorando. ¿Cuántos estábamos llorando? El día que Dios nos encontró, estábamos llorando. Porque decíamos, ¿qué va a pasar con mi vida? Ya probé, ya fui allá, ya hice esto y no hay nada que pase. No hay nadie que me compre, no hay nadie que me vea a mí, no hay nadie que me adopte, estoy solo. No hay nadie que quiera rescatarme de esta situación eterna. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol. Y realmente estaba llorando en medio de esa visión. No sé cómo te encuentres esta mañana o el fin de año, si lloraste mucho. ¿Y de qué forma lloraste? Pero dice ahí la palabra de Dios. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Está diciendo, a él sí le alcanza para comprar la factura, para pagarla. A él sí le alcanza para comprar y adquirir la escritura, el libro, la propiedad, no solamente de ti. Esa factura era de todo lo que habíamos hecho y de todos nosotros. A él sí le alcanza, está diciendo el anciano. Diga conmigo, era uno de los ancianos. Puede ser tú el que sepa que a Dios sí le alcanza. Este año, para todos los deseos de tu corazón alineados a Dios, te va a alcanzar. No porque tú tengas, sino porque vives con alguien dentro de ti que se llama Jesucristo
que le alcanza para todo. ¿Cuántos dicen amén? Para sanar, para restaurar, para liberar, para salvar, para comprar, para redimir. Le alcanza para todo. Y dice, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, diga conmigo, ha vencido. Escuchen, no estamos hablando de una leyenda, ni un mito, ni algo que nos platicaron nuestros abuelos. Estamos hablando de la realidad de Dios. Algo que estará presente y nos ha llevado toda la vida de la mano, la victoria de Cristo en nosotros. Cada año que pasa, cada día que pasa, cada segundo y minuto que pasa, la realidad de la victoria de Cristo está sobre nosotros y está en nosotros. Y nos lleva a través de los años. Y podemos decir en cada momento de nuestra vida y en medio de cada situación difícil, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, ha vencido. Y si Él ha vencido, nosotros también hemos vencido en Él. ¿Sí le da gloria a Dios? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha al que estaba sentado. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y eso produjo cantos, alegría, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. ¿A quién compró el Cordero? A todas las naciones y todos los pueblos, señores. Esa es una gran noticia para todos. Por eso empezaron a cantar, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, ¿qué decían? Así dice ahí, así lo lee usted. ¿Cómo lo lee cuando lo lee en su casa? Nosotros estábamos leyendo la Biblia en la casa y luego uno de nuestros hijos lee. Si usted lo oyera leer, lo regañaría y le diría, oye, ¿por qué no te vas para allá abajo a leer? No nos concentramos en lo que estamos haciendo. ¿Cómo lee? El cordero que sabe, ¿cómo dijo usted? El cordero que fue inmolado es digno de tomar. Ese versículo se tiene que leer así como que, híjole, con gran gozo y alegría. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? ¿Cómo lee usted algún buen libro en su casa? ¡Wow! Y lo vuelve a leer y hasta lo escribe y luego lo hace un meme y lo sube para que todos lo vean y le dan 1000 likes. ¡Ay! Y este versículo, ¿qué le parece si lo leemos esta mañana como podríamos leerlo con todo nuestro corazón? A la de 3, el versículo 12, 1, 2, 3. Sigan a gran voz. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Apláudale a Él. Fíjense bien lo que dice el versículo de antes. Ese aplauso es para Jesucristo, hermanos, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ese versículo, esa frase la leyeron muchos ángeles y los ancianos, ¿verdad? Y cuando se oyó ese versículo, se oyó en todo el cielo y en toda la tierra. Y se oían como ángeles, así como se escuchó ahorita. ¿Sí escucharon? ¿Se oyó bonito? ¿Lo podemos volver a leer? Como ángeles, como ancianos, como seres vivientes, dice aquí. 1, 2, 3.
Y damos gloria a Dios. Y aquellos que habían llegado para comprar al hombre, el diablillo ese, digo, y cuando escuchó, dijo, no, pues se fue, no le alcanzó para nada. Diga conmigo, a nadie le alcanzó para nada. Pero todos estaban contentos. Por último, Jeremías capítulo 32. Todos estaban contentos porque al Cordero le alcanzó. Jeremías, les dije, capítulo 32. ¿Por qué la Biblia, por qué estoy diciendo que Apocalipsis está hablando de eso? ¿Por qué solo dice, Dios le dio una palabra a Jeremías? Deje ver si es Jeremías 32. Sí, es Jeremías 32. Y hay más cánticos que se avientan. Después de saber que el Cordero nos ha comprado y nos ha redimido, hay muchas alabanzas. Jeremías 32, palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Está conmigo? El año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 14 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Cómo estaba Jeremías? Estaba preso porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad. ¿Qué vino diciéndole su tío? Que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Estamos diciendo que eso está sucediendo en Apocalipsis, respaldándonos en esta escritura. Dios le da una palabra a Jeremías, él redime aquella parcela, aquel terreno, aquella tierra, ¿verdad? Sabe que es palabra de Dios porque así viene su tío y le dice, cómpramela, te corresponde a ti, tuyo es el derecho. Y el 9 dice, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. ¿Y qué hizo después? Escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Y está diciendo Jeremías, yo la compré, y allí estaba pues la carta, como en Apocalipsis, una carta sellada. Y dijo Jeremías, guárdala. Y allí está Dios en el trono teniendo aquel libro sellado, aquella carta, ¿verdad? Y más adelante aquí en la historia de Jeremías, Dios les está profetizando que se van a ir de esclavos, pero que un día Dios los va a redimir, los va a regresar y ellos van a poder volver a comprar. Usted puede leer todo el capítulo, pueden comprar otra vez. Eso le está diciendo Dios a través de esta profecía a Jeremías. Y eso nos está diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis. Allí está la carta sellada. Ahí la tiene el Padre. Y nadie podía comprarnos hasta que llegó Cristo, señores. Y no eres de nadie más. A nadie más le perteneces, ni siquiera a tu trabajo, Si llevas 15 años no le perteneces al trabajo. Puedes tener un patrón, porque a veces el trabajo dice, tú eres mío y no vas a ir a ningún lugar y aquí te vas a quedar. No le perteneces a nadie, porque nadie pudo comprarte. Solo hubo uno. Ese lo vio el anciano y lo vio Juan, y ahora lo vemos todos nosotros. Y dice, el cordero que fue inmolado, o sea, uno que dijo, yo aquí estoy, pues vengo voluntariamente a entregar mi vida por ti.
vengo a derramar mi sangre por ti, para que te vaya bien en la vida, sí, pero más allá todavía de eso, para que cumpla Dios su propósito en ti. Porque irnos bien en la vida, a mucha gente le va bien y todavía no sabe que Dios la ha comprado. Quizás por un tiempo le va bien, pero Dios quiere que te vaya bien a ti para siempre, aquí y cuando ya no estemos aquí, por la eternidad. Para eso te compró Él, para eso te adquirió, y el día que Él se levantó de la tumba, el día que Él resucitó, fue declarado el comprador más maravilloso del mundo, porque te compró para dejarte libre. Eso es redimir, comprar a un esclavo para dejarlo en libertad. Comprar un esclavo para dejarlo en libertad. Qué maravilloso es Dios. Voy a comprar una casa para dejarla allí. No, ¿verdad? Voy a dejar un carro para dejarlo ahí a ver quién. Pero voy a comprar a mi hijo para que sea libre del pecado. Voy a comprarlo para que me ame. Voy a comprarlo para que viva según mi propósito. Voy a comprarlo, voy a redimirlo porque tengo ese derecho, me lo gané. Esa es la operación del Padre a través del Hijo. Ahí no termina la operación del Padre. En la operación del Hijo viene la operación del Espíritu, que vamos a verla después. Es muy sencilla. Tan sencilla que los hombres con su intelecto no pudieron entenderla. El hombre que estaba con Jesús, el maestro del Sanedrín, que vino a verlo por la noche y le dijo: sabemos que vienes de Dios. Traía un intelecto, había una universidad en su vida. Y Jesús tan sencillo le dijo: tienes que nacer de nuevo, y él no lo entendió. Dijo: ¿cómo es eso posible? Viene por revelación. Y Dios se lo revela a quien el Padre quiere revelarse. Y sabes, esta mañana te lo reveló a ti. Dile al que está a tu lado: te reveló a ti que le perteneces a Cristo. Eso no es un asunto de muchos años en una universidad estudiando la Biblia y la Biblia y la Biblia. Es un asunto de una decisión de fe, de decirle: oye, Cristo, Señor, abro mi corazón, te recibo, ahora te pertenezco. Es un asunto de darle la vida a Él y de decirle: tú moriste por mí en aquella cruz. Y el día que nadie quiso pagar por mí, tú me alcanzaste y pagaste por mis pecados, pagaste por mi vida, pagaste cuando nadie daba nada por mí. Tú lo hiciste solo porque me amaste. Y no me quedé solo. Ponte de pie, pues.